La iglesia no es un lugar. La iglesia eres tú y tu familia. Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano, Cruzada Cristiana. Nuestro Padre que estás en los cielos, hoy te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. A ti te damos todo honor, toda gloria, Padre. Y hoy que vamos a meditar en tu palabra, pedimos que tú abras nuestros corazones para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Pueden tomar asiento. Hace ya muchos años, leyendo un libro de historia, me encontré un hecho particular, una historia particular ahí, y siempre me ha llamado la atención esa historia, siempre me ha fascinado. En medio de una de las más grandes batallas militares de la historia, surge una figura, un soldado común y corriente, como cualquiera de nosotros, sí, de las fuerzas especiales. Pero entre las decenas de miles de soldados involucrados en el campo de batalla ese día, este hombre sobresalía. Tenía algo que nadie más tenía en todo el campo de batalla ese día. Ese día, este soldado decidió ir al campo de batalla en falda. Sí, en falda. Era escocés y pues los escoceses usan falda para algunas ocasiones. Se puso su falda escocesa. Miles de hombres con sus uniformes camuflados y este soldado en falda. Sí, falda escocesa, pero al fin y al cabo una falda con la incomodidad que eso podía implicar en pleno campo de batalla. Esa misma falda que tenía este soldado puesto ese día, lo había usado su padre en otra batalla muy famosa, unos 30 años antes. Era el único en todo el campo de batalla en falda. En medio de la batalla, del ardor de la batalla, de los cañones, los morteros, las ametralladoras, disparos, humo, sangre, gritos, caos, este soldado se pone de pie y empieza a caminar de un lado de la playa hasta el otro lado de la playa, tocando su gaita en falda. Era el gaitero de las fuerzas especiales escocesas. Se pone de pie, no se atrincheró, no se agachó. Una locura. No hay otra palabra para describirlo. Una locura. Milagrosamente no fue herido. El apodo que le tenían los enemigos a los soldados escoceses eran las mujeres del infierno. Las mujeres, pues porque de vez en cuando se presentaban en falda a la batalla, y del infierno porque peleaban con gran ferocidad. Los alemanes que fueron capturados durante esta batalla preguntaban quién era ese loco en falda caminando de un extremo a otro extremo del campo de la batalla tocando una gaita. Para unos, una locura. Para otros, una inspiración. Un acto de valentía. Este soldado escocés no se avergonzó de su herencia, no se avergonzó de su cultura, de su pueblo, y entró a la batalla en falda. El pasaje de hoy, pasaje que leímos, nos habla de este tema, de la vergüenza. Y a la luz de este pasaje que leímos, vamos a contestar 4 preguntas. La primera pregunta que vamos a contestar es: ¿de qué nos podemos avergonzar? Como cristianos, como creyentes, ¿de qué nos podemos avergonzar? Pablo le escribe a Timoteo, el pasaje que leímos: no te avergüences,
porque seguramente sabía que Timoteo necesitaba esas palabras de ánimo, porque seguramente Timoteo en algunas ocasiones se sentía avergonzado del Evangelio. ¿Le ha pasado a usted? ¿Nos ha pasado a nosotros? Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 8 nos dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Nosotros podemos avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, nosotros podemos avergonzarnos del Evangelio, avergonzarnos de nuestro Señor, avergonzarnos de ser creyentes, avergonzarnos de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Le ha sucedido? Me atrevo a preguntar, levantan la mano a los que les ha pasado, que de pronto en algún momento, en alguna circunstancia, ¿se ha avergonzado usted del Evangelio? A mí me ha sucedido. Bueno, veo muchas manos levantadas allí. Adicionalmente nos dice el versículo: nos podemos avergonzar de nuestros hermanos creyentes. ¿Le ha pasado a usted eso también? ¿Se ha avergonzado usted de algún hermano de la fe? De pronto va usted en Transmilenio. Por ahí escuché unas risas, ya saben para dónde voy. Y está usted ahí agarrado, sentado, lo que sea. Y surge un hermano, sí, un hermano creyente que cree en lo mismo, pero de pronto más eufórico que usted, de pronto más valiente que usted. Y de una forma efusiva empieza a evangelizar ahí en Transmilenio. Empieza a hablar del infierno, del cielo. Y de pronto usted agacha un poquito la cabeza. Y de pronto usted dice: ¡y qué pena! Y de pronto usted, ¿qué piensa? ¡Qué vergüenza! ¿Le ha pasado? No me contesten. Entonces, ¿nos podemos avergonzar? Sí, nos podemos avergonzar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de Cristo mismo y de nuestros hermanos de la fe. Por eso Pablo le escribe a Timoteo: no te avergüences, porque sabía por las situaciones que pasaba Timoteo. Segunda pregunta: ¿por qué nos avergonzamos del Evangelio? ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio? En 1 Corintios capítulo 1, versículo 18 nos dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. 1 Corintios capítulo 2, verso 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Otra versión utiliza la palabra ridículo. Es decir, que para el mundo las cosas de Dios son ridículas. Es una ridiculez. Y eso causa que nosotros nos avergoncemos del Evangelio. Veamos a Timoteo nuevamente. Pablo le dice: no te avergüences. Madre judía, padre griego. 1 Corintios 1:22 nos dice, recuerden, Timoteo tenía una madre judía y un padre griego. Y el versículo 1 Corintios 1:22 nos dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero para nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Es decir, que para los judíos, Cristo, el Evangelio, era un tropezadero, una ofensa. Los judíos esperaban un Mesías triunfante, gobernante, que derrotase a los romanos. Pero Cristo fue crucificado, una muerte vergonzosa en la cruz, maldito. Por eso, para un judío hablar de Cristo crucificado era una ridiculez, una ofensa, porque el Mesías que ellos esperaban jamás sería colgado.
en una cruz. Para los griegos, Cristo, el Evangelio, una locura. Una persona honorable, sabia, jamás sería crucificado. Eso estaba reservado para los peores delincuentes. Por eso para los griegos hablar de Cristo crucificado era una tontería. Entonces, para Timoteo, tanto por su lado judío como por su lado griego, constantemente escuchaba que aquel a quien él seguía, aquel a quien él confesaba como su Salvador, era un tropezadero, una locura, una ridiculez. Y posiblemente eso llevaba a que Timoteo en algunos momentos se sintiese avergonzado. Y por eso Pablo le siente la necesidad de escribirle: no te avergüences. Y para nosotros hoy en día, seguimos a Jesús, creemos en la palabra de Dios. ¿De qué nos podemos avergonzar? ¿Qué nos puede llevar a avergonzarnos? Unos ejemplos. La creación divina. Para unos, para muchos, una locura. Relaciones sexuales como algo exclusivo de un matrimonio. Para muchos, una tontería. Estar en contra del aborto, en contra del matrimonio de parejas del mismo sexo, del homosexualismo, es ir en contra de la modernidad. Hablar en contra del pecado es señalar, estigmatizar, juzgar, es ofender, es una locura. La segunda venida de Cristo, una fábula. El cielo, el infierno, muchos dirán, puro cuento. Y eso es lo que escuchamos. Eso lo escuchamos cuando estamos en el colegio. De pronto lo escuchamos en la universidad, en el trabajo y constantemente en los medios de comunicación y en las redes. Y eso puede permear nuestras mentes, puede permear nuestro corazón. Y de pronto llegamos a un punto donde nos sentimos avergonzados. Avergonzados de lo que creemos, avergonzados de Cristo, del Evangelio. Eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Qué sucede cuando nos avergonzamos del Evangelio? Cuando pregunté al comienzo si usted en algún momento ha sentido vergüenza del Evangelio, muchos levantaron la mano, incluyéndome. Pero ¿qué sucede cuando nos avergonzamos del Evangelio? Vivimos en una sociedad, conocemos personas a nuestro alrededor, tenemos contacto con muchas personas, queremos ser aceptados, queremos ser tratados bien, queremos ser respetados, no queremos ser señalados, no queremos sentirnos como bichos raros, anacrónicos y otra palabra que de vez en cuando escuchamos, trogloditas. Y como no queremos sentirnos avergonzados, empezamos a adquirir ciertas mañas, empezamos a adquirir ciertas costumbres. En algunas ocasiones empezamos a callar. En otras ocasiones empezamos a no decir nada, a guardar silencio para no sentirnos avergonzado. Inconscientemente o a propósito, no lo sé, guardamos silencio. Y lo justificamos, nos lo justificamos pensando y diciéndonos a nosotros mismos, no era el momento adecuado. ¿Le ha pasado? Decimos, no era el momento adecuado para compartir el Evangelio. No era el momento para testificar. No era el momento para asumir y defender una posición bíblica. No quería importunar, no quería molestar, no quería ofender. Y decimos, cuando se presente una mejor oportunidad. O pensamos, no, con eso mantengo la puerta abierta. No quiero cerrar la puerta, entonces guardo silencio.
Y podríamos decir, y a veces lo justificamos, guardo silencio prudentemente. Y esa es una de las excusas, una de las mañas que vamos adquiriendo. Otra maña que podemos adquirir para no avergonzarnos del Evangelio es que buscamos una forma de hacer el Evangelio más atractivo. Buscamos una forma de hacer el Evangelio más popular, más moderno, más actual, más incluyente, más progresista. Pero el peligro está en que para hacer eso evitamos ciertos temas, quitamos ciertas partes para no ofender, o solamente utilizamos otras partes para endulzar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Evitamos hablar de pecado, evitamos hablar de infierno, evitamos hablar del cielo y de pronto solamente endulzamos el amor, pero olvidamos a Dios como juez. Y creemos erróneamente que al hacer eso no sentiremos vergüenza. Creemos erróneamente que seremos aceptados, pero en realidad estamos haciendo algo mucho más peligroso. Estamos cercenando la palabra de Dios. Estamos minimizando la santidad de Dios y podemos llegar a normalizar el pecado. Dos historias opuestas. Hace unos años, una cantante cristiana en Estados Unidos, muy famosa en el ámbito cristiano, quería incursionar en la música secular. Su fama estaba creciendo, ya estaba yendo más allá del mercado cristiano, del ámbito cristiano. La empezaron a entrevistar en medios nacionales de comunicación muy famoso, hasta que un día en uno de esos programas muy vistos a nivel nacional allí, le hicieron una pregunta. ¿Cree usted que la homosexualidad es pecado? Una pregunta clara y concisa. Y esta mujer, esta cantante, con muchos años en el cristianismo, con muchos años en la iglesia, contestó lo siguiente: honestamente, no puedo contestar eso. Tengo muchos amigos que son homosexuales. No lo sé. No sé si es pecado o no. No soy Dios para contestar esa pregunta. ¿Qué pasó? Evitó. Guardó silencio. Podríamos llegar a pensar, se avergonzó del Evangelio. La segunda historia. Otro cantante cristiano, también muy conocido, con mucho potencial. Una agencia, creo que ya hay disqueras hoy en día, no sé si todavía existan o no, pero una agencia lo buscó para impulsar su carrera al mundo secular, para que llegase y triunfase y se hiciese famoso. Le dijeron lo siguiente: no es necesario que usted abandone el cristianismo. No es necesario que usted deje atrás a Jesús. No es necesario que usted abandone su fe. Pero sí le pedimos que no hable de esas cosas. Guárdeselas para usted mismo. Este cantante decidió no avergonzarse del Evangelio y no aceptó la propuesta. Debemos recordar que la resistencia del pecador ante la palabra de Dios es natural. Va a haber esa resistencia. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 2 nos dice: predica, es decir, publica, difunda la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. De nosotros no depende juzgar si el momento es oportuno o no
para compartir el Evangelio. De nosotros no depende juzgar si es el momento apropiado o no es el momento apropiado para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos dice, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Cuarta y última pregunta. Hemos hablado de avergonzarnos, y sí, pero no podemos finalizar hoy sin preguntarnos ¿por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? ¿Por qué no debemos avergonzarnos del Evangelio? Ahí en el versículo 8, 9 nos dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesús, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es decir, en primer lugar, no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque Él nos salvó, porque Jesús salva y porque Jesús nos ha salvado a nosotros. No debemos avergonzarnos del Evangelio porque Él nos llamó según su propósito, porque su gracia fue extendida para con cada uno de nosotros. Versículo 12 nos dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Es decir, no debemos avergonzarnos del Evangelio porque sabemos y estamos seguros de en quién hemos creído. ¿Es así, hermanos? ¿Está usted seguro de en quién ha creído? Si es así, pues no debemos avergonzarnos del Evangelio. Tercer lugar, no debemos avergonzarnos del Evangelio porque Él, Jesús, es poderoso para guardar lo que usted le ha confiado. ¿Y qué es lo que usted le ha confiado? Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, le estamos confiando varias cosas. Le confiamos nuestra vida, le confiamos nuestro futuro, le confiamos nuestra eternidad. Y no debemos avergonzarnos del Evangelio ni de Jesús, porque Jesús es poderoso para guardar esas cosas que usted ha confiado y ha puesto delante de Jesús. Otra razón, Romanos capítulo 1, verso 16, 17 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque este Evangelio es palabra de Dios, es vida eterna. Porque en este Evangelio de la palabra de Dios, Dios se revela a nosotros. Porque la fe es revelada en las Escrituras y por la fe viviremos. Como dice el apóstol Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una razón más, la última, para no avergonzarnos del Evangelio. Porque no nos ha, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos avergoncemos del Evangelio de Cristo, de nuestro Señor, de la palabra
de Dios. Como dije en la historia que conté al comienzo, este soldado escocés no se avergonzó. Para unos un acto de locura, para otros un acto de vergüenza, para otros un acto de valentía y de inspiración. Y asimismo nosotros no debemos avergonzarnos del Evangelio, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Lo contrario, nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces debemos llenar nuestras vidas de valentía, de seguridad, de amor y dominio propio para no avergonzarnos del Evangelio. Josué 1:9 nos recuerda: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No nos avergoncemos del Evangelio. Ya para ir finalizando, hace unos meses, un amigo, un pastor, me contó algo que él hizo. Iba subiendo por la calle 13 en su carro, ya acercándose al centro de Bogotá. Ese día habían unas protestas programadas allí en el centro de Bogotá. Antecitos de llegar ahí al centro, vio a lo lejos 2 camiones de policía, y de estos 2 camiones de policía se estaban bajando los agentes del SMAT, unos 50, unos 60 entre los 2 camiones. Sin pensarlo, este pastor cogió su vehículo y parqueó enfrente de los 2 camiones. Se bajó de su vehículo, se puso al frente de ellos, levantó su voz y les pidió que se formasen todos enfrente de él. Solo imaginémonos la escena. 2 camionados, 2 camiones de policías del SMAT, con todos sus pertrechos. Y llega este señor y delante de ellos empieza a levantar su voz. Pide que se formen delante de él. Y le dice a los oficiales que se hagan al frente. Le hicieron caso. Se formaron delante de él. Los oficiales se hicieron adelante. Y les dijo que iba a orar por ellos. Les dijo que inclinasen sus rostros, que cerrasen sus ojos. Y así lo hicieron. Y él levantó sus brazos, levantó su voz y empezó a orar por ellos. Les dijo que Dios los cuidaría, que Dios los protegería, que Dios los bendeciría. Y así como se bajó, así terminó de orar. Se subió a su vehículo y siguió su camino. Para muchos una locura, una vergüenza. Para otros una inspiración, un acto de valentía. ¿Por qué? Porque este pastor no se avergonzó del Evangelio, no se avergonzó del nombre del Señor Jesucristo, porque el Evangelio de Dios es poder de Dios, es poder de Dios para orar por otros, para bendecir a otros, para compartir las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y así como este soldado escocés no se avergonzó de su herencia, de su cultura, sino que se puso de pie y empezó a caminar de un extremo a otro extremo. Hoy la palabra de Dios nos insta y nos recuerda: no nos avergoncemos del Evangelio, no nos avergoncemos de nuestro Señor Jesucristo. Nos insta a que nos levantemos y que caminemos por este mundo seguros del Evangelio en que hemos creído, seguros del Evangelio que confesamos, seguros de la palabra de Dios, seguros de aquel en quien nosotros hemos depositado nuestra confianza, seguros de aquel en quien hemos depositado nuestra fe. No nos avergoncemos del Evangelio. Que Dios les bendiga, hermanos. La iglesia no es un lugar. La iglesia eres tú y tu familia. Iglesia Centro de Desarrollo Cristiano, Cruzada Cristiana.